Hay estafas que no parecen estafas porque vienen en botellas bonitas, con etiquetas limpias, colores naturales y palabras como bienestar, microbiota o vitalidad. Las ves en la nevera del supermercado, las agarras con la sensación de estar haciendo algo bueno por tu cuerpo, pagas sin pensarlo demasiado y sigues tu camino. Pero hay una de esas bebidas que, cuando entiendes de qué está hecha en realidad, ya no la puedes volver a mirar igual, porque no estás pagando por un proceso sofisticado, ni por una receta secreta, ni por una tecnología inaccesible. Estás pagando una fortuna por agua, té, azúcar y tiempo. Y lo más increíble no es eso. Lo verdaderamente absurdo es que la máquina que la produce puede vivir en tu cocina, trabajar sola, multiplicarse sin parar y darte litros enteros por unas pocas monedas. Durante siglos, mucha gente la consideró una bebida especial, casi sagrada. Hoy te la venden como si fuera un lujo moderno, y no lo es. En lo que cambió todo, para mí, fue descubrir que esta bebida, que parecía reservada para tiendas orgánicas y estanterías premium, en realidad siempre estuvo al alcance de cualquiera. Piénsalo un segundo. Una botella individual puede costar lo mismo que una comida sencilla. Y aún así, la mayoría la compra sin pestañear, porque la han colocado en una categoría mental muy concreta. Salud, chara. Si algo viene asociado con digestión, probióticos y energía, asumimos que debe ser costoso. Ese es el truco. Nos han enseñado a creer que lo artesanal tiene precio de lujo, incluso cuando los ingredientes son casi ridículamente humildes. La kombucha sí, esa misma, no nace en un laboratorio, nace en una mezcla dulzona de té que luego atraviesa una transformación natural gracias a una cultura viva. Cuando lo entiendes, el hechizo se rompe, porque preparar en casa un litro tras otro no exige talento de chef, ni aparatos caros, ni fórmulas complicadas. Exige paciencia, limpieza y una instrucción muy sencilla. No matar con calor lo que justamente tiene que vivir para hacer su trabajo. La gran revelación empieza con una palabra rara que, al principio, intimida más de lo que debería. Hanscovy. Suena técnico, casi alienígena, pero en realidad se refiere a una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras que fermenta el té azucarado. Eso es. No hay magia negra, no hay truco oculto, no hay un ritual misterioso que solo conozcan 4 iniciados. Lo que hay es biología haciendo su trabajo de siempre. Alimentas esa cultura con azúcar y la dejas tranquila unos días, y ella transforma ese líquido simple en una bebida ácida, viva, refrescante y compleja. Y aquí aparece el detalle que vuelve casi cómico el precio del supermercado. Esa cultura no se gasta, no se consume y desaparece. Se reproduce. Crea nuevas capas, nuevas colonias, nuevas posibilidades. Compras una vez, y si la cuidas bien, no estás adquiriendo una botella. Estás consiguiendo un sistema que sigue produciendo. La primera vez que alguien te explica cómo se hace, parece demasiado fácil para ser verdad. Un frasco de vidrio amplio, té negro o verde, azúcar blanca común, sin ceremonias en agua, en un paño limpio para cubrir el recipiente, y la cultura viva, acompañada de un poco de kombucha ya fermentada para ayudar a arrancar el proceso. Preparas una infusión cargada, endulzas, dejas que baje a temperatura ambiente, y recién entonces incorporas la cultura. Ese detalle importa más que casi todo lo demás. Si el líquido está caliente, adiós fermentación. A partir de ahí, cubres el frasco, lo dejas respirar y lo apartas de la luz directa. No lo encierres herméticamente. No lo metas al refrigerador. Y no te obsesiones, tocándolo cada 2 horas. La kombucha no mejora con ansiedad, mejora con tiempo, y esa espera es parte del encanto. Vivimos rodeados de cosas instantáneas: café que sale en cápsula, comida que se recalienta en 3 minutos, entretenimiento que aparece con un clic. La kombucha, en cambio, te obliga a recordar algo que hemos ido perdiendo. Hay procesos buenos que no se pueden apresurar.
A los 5 o 6 días, si el clima es cálido, ya puedes empezar a probar. Si aún está demasiado dulce, le falta camino. Si se volvió agresivamente ácida, se pasó un poco. En cuanto le coges el punto, todo cambia, porque ya no dependes del gusto de una marca. Afinas el sabor a tu paladar, más seca, más suave, más chispeante, más intensa. Lo que antes comprabas como producto terminado se convierte en una bebida viva que puedes moldear. Y luego llega la segunda fermentación, que es donde mucha gente se enamora de verdad. Porque una cosa es tener kombucha, otra muy distinta es tener tu kombucha. Cuando el primer fermentado alcanza el equilibrio que te gusta, apartas una parte con la cultura para arrancar la siguiente tanda y embotellas el resto. Ahí es cuando puedes jugar un poco de fruta, alguna raíz, especias, hierbas frescas. Cierras bien y dejas que esos azúcares residuales generen gas dentro de la botella. Es el momento en que la bebida se vuelve viva de una forma casi teatral. La abres y aparece ese siseo fino, esa espuma ligera, ese burbujeo real que no salió de una máquina industrial sino de tu cocina. Claro, hay que tener respeto. Una botella demasiado presurizada puede darte un buen susto, pero incluso eso forma parte del aprendizaje. No estás manipulando una bebida muerta, estás acompañando un proceso. Lo más molesto de descubrir esto no fue saber que podía hacerlo, fue darme cuenta de cuánto tiempo había pagado de más por no saberlo. Porque cuando uno echa cuentas con calma, la diferencia deja de ser anecdótica y se vuelve insultante. Comprar varias botellas al mes parece un gasto pequeño hasta que lo conviertes en un hábito anual. Y de pronto lo que parecía un capricho saludable se convierte en cientos de euros o dólares, evaporándose en una bebida que, hecha en casa, cuesta casi nada por vaso. Y ahí fue cuando sentí esa mezcla extraña de emoción y enfado. Emoción por haber encontrado una práctica simple, útil y hasta divertida. Enfado por lo obvio que era una vez que lo vi. Claro, a veces no pagamos solo por el producto, pagamos por ignorar que podríamos hacerlo nosotros. Lo fascinante es que esto no empezó en una ciudad moderna llena de cafeterías hipsters, ni en una startup obsesionada con vender bienestar embotellado. La historia de la kombucha es muchísimo más antigua. Sus orígenes más citados la sitúan en Asia Oriental, hace más de 2000 años. En distintas narraciones antiguas, aparece vinculada a la idea de longevidad, vigor, recuperación o equilibrio interno, no porque la gente tuviera estudios clínicos, como los entendemos hoy, sino porque observaban efectos, repetían prácticas y transmitían conocimientos de generación en generación. Más tarde, la bebida viajó, cambió de nombre. Se mezcló con costumbres locales y terminó instalándose en cocinas de Rusia, Europa del Este y otras regiones donde la fermentación doméstica no era una rareza, sino una parte natural de la vida cotidiana. La gente no la compraba como símbolo de estatus. La hacía porque era útil por rendía, porque sabía bien y porque encajaba con una lógica doméstica que hoy casi hemos olvidado. Con el tiempo, como pasó con tantos saberes de cocina y conservación, lo casero fue retrocediendo frente a lo industrial. Llegaron las bebidas listas para consumir, las grandes cadenas, el marketing elegante, la promesa de comodidad, y con ese cambio no solo compramos un producto, compramos la pérdida de un conocimiento. Dejamos de saber hacer cosas simples. En consecuencia, empezamos a depender de quien nos las vende. La kombucha terminó convertida en una mercancía de estilo de vida, bonita, cara, aspiracional, como si hubiese sido inventada para la estantería refrigerada y no para una mesa de cocina con un paño encima y un frasco de vidrio al sol indirecto. El negocio funciona justamente porque muchísima gente jamás se detiene a pensar en lo básico. Si una bebida necesita pocos ingredientes, si el proceso principal lo hacen microorganismos que se alimentan solos,
Y si encima esa cultura se multiplica, ¿qué demonios estamos pagando realmente? Ahora bien, que sea sencilla no significa que sea humo. Dentro del frasco ocurre algo muy concreto. Las levaduras empiezan a descomponer los azúcares y generan compuestos intermedios, entre ellos pequeñas cantidades de alcohol. Después, ciertas bacterias aprovechan ese resultado y lo transforman en ácidos orgánicos, responsables del sabor punzante, del descenso del pH y de ese carácter avinagrado ligero que diferencia a una buena kombucha de un té simplemente dulce. Mientras tanto, sobre la superficie se forma esa capa gelatinosa y firme que a tanta gente le parece rara al principio. La estructura celulósica producida por la propia comunidad microbiana. No hace falta romantizarlo ni disfrazarlo de milagro. Es fermentación. Y la fermentación ha acompañado a la humanidad en panes, yogures, vinos, quesos, vinagres y encurtidos desde antes de que tuviéramos palabras técnicas para describirla. ¿Y la salud? Aquí conviene hablar claro, porque en Internet es muy fácil pasar del entusiasmo a la exageración. La kombucha no es una poción mágica ni un permiso para descuidar todo lo demás. No va a arreglar una mala alimentación por sí sola, ni convierte cualquier rutina en una vida perfecta, pero tampoco es humo vaciado en una botella con diseño bonito. Al ser una bebida fermentada, puede aportar microorganismos vivos, ácidos orgánicos y compuestos antioxidantes, derivados del té y del propio proceso. Mucha gente la disfruta porque la siente más ligera que un refresco, más interesante que un agua con gas y más amable con el cuerpo que otras bebidas azucaradas. Eso sí, no todas las kombuchas son iguales. No todos los cuerpos reaccionan igual y la palabra natural no debería hacernos perder el sentido común. La gracia no está en venderla como medicina. La gracia está en entender que es una bebida fermentada con una historia larguísima, un proceso real y un costo bajísimo cuando la haces en casa. Y ahí aparece la parte que para mí lo cambia todo, cuando preparas kombucha. No solo abaratas una bebida, cambias tu relación con ella. Dejas de ser consumidor pasivo y te conviertes en autor. Ya no dependes de que una marca decida cuánto dulzor, qué acidez o qué sabor exótico va a tocar este mes. Tú pruebas, tú corriges, tú te equivocas y mejoras. Esa diferencia es enorme, porque devuelve algo que el mercado suele arrebatarnos sin que lo notemos. La sensación de que todavía podemos producir cosas valiosas con nuestras manos y nuestro criterio, sin pedir permiso y sin pagar sobreprecio por el envoltorio. Y cuando llegas a los sabores, el juego se vuelve adictivo. No porque necesites extravagancias, sino porque descubres matices que en tienda casi nunca encuentras. Una de mis combinaciones favoritas es pera con jengibre y un toque de vainilla. La pera aporta una dulzura limpia, suave, casi redonda. El jengibre mete un calor discreto al final, y la vainilla une ambas cosas con una sensación cremosa sin que haya crema alguna. El resultado no sabe a bebida saludable, sabe a algo que pedirías en un sitio caro, creyendo que lo inventó un bartender brillante. Otra mezcla que sorprende muchísimo es mango con lima y hierbabuena. Ahí la kombucha se vuelve veraniega, casi luminosa. El mango da cuerpo, la lima corta con acidez fresca y la hierbabuena levanta todo, para que el sorbo termine con una sensación limpia. Nada, pues. Y luego está una tercera opción que convierte a los escépticos en fresa, albahaca y pimienta negra. Suena raro, lo san, pero la fresa madura suaviza la acidez, la albahaca añade un perfume inesperado y la pimienta no pica. Más bien abre el sabor, lo vuelve adulto, serio, memorable. Ese es el punto. No estás replicando un producto comercial, estás construyendo una bebida con personalidad. Hay otra consecuencia maravillosa que casi nadie menciona cuando empieza la cultura extra, se acumula y lejos de ser un problema,
termina siendo una pequeña revolución silenciosa. Puedes guardarla como respaldo, compartirla con alguien que tenga curiosidad, o iniciar nuevas tandas con distintos tests y perfiles. Hay algo casi subversivo en regalarle a un amigo una cultura viva con instrucciones simples, y saber que, si la cuida, esa persona dejará de depender de botellas costosas. Es como pasar una receta así, pero también pasar autonomía. Y eso vale más que cualquier truco de marketing, porque lo que compartes no es solo un alimento, compartes una forma de recuperar control sobre algo cotidiano. Al final, esta historia no va solo de kombucha, va de una idea mucho más grande, va de todas las veces que aceptamos pagar precios absurdos por cosas que parecen complejas, solo porque nadie nos explicó lo sencillas que son. Va de cómo la industria convierte lo básico en premium, lo antiguo en novedad y lo doméstico en objeto de deseo. Y va también de lo contrario, de lo liberador que resulta mirar detrás del envase, entender el proceso y descubrir que muchas veces el secreto no estaba escondido, estaba frente a nosotros, solo que envuelto en marketing. Así que si alguna vez has mirado una botella de kombucha y has pensado algún día, cuando tenga tiempo, dinero o más idea de estas cosas, quizá la pruebe más seguido, te diría que cambies la pregunta. No te preguntes cuándo vas a poder comprar más. Pregúntate cuándo vas a empezar a hacerla, porque una vez que ves lo que realmente es té, azúcar, una cultura viva, unos días de paciencia y un mundo de sabores posibles, ya no parece una bebida exclusiva, parece lo que siempre fue una tradición vieja, ingeniosa, sorprendentemente humilde, que sobrevivió siglos enteros sin campañas publicitarias ni refrigeradores con luces bonitas. Y quizá ese sea el verdadero secreto que lo cambió todo. Al descubrir que el supuesto lujo nunca fue lujo, era conocimiento. Y ahora que lo sabes, ya no hay vuelta atrás.